vamos a saludar con este gran esfuerzo que hicimos hoy día con cortes de luz, lluvia, viento, entonces con problemas técnicos, así que, pero salimos al aire, gracias a Dios, estuvimos a punto de que no, pero Trina ahí hizo un esfuerzo, unos malabares con la tecnología, así que aquí estamos. Yo soy Cecilia Mar de la radio Yo Soy Digital Chile, con mi querida Trini Sil y Diana Masobrio, y vamos rápidamente al cuento. Adelante, Trini. Bueno, hoy traemos un desafío alto porque nos vamos a dedicar a un cuento muy conocido de William Faulkner. Se llama Una rosa para Emily. Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo nuestro pueblo asistió al entierro. Los hombres por una especie de afecto respetuoso hacia un monumento caído. Las mujeres, sobre todo, por curiosidad de ver su casa por dentro, que no había visto nadie en los últimos 10 años, excepto un viejo criado. Una combinación de jardinero y cocinero. Era una gran casa. En otro tiempo fue nuestra calle más selecta y ahí estaba ubicada la casa. En vida, la señorita Emily había sido una tradición, un deber, un cuidado, una especie de obligación hereditaria sobre el pueblo que databa de aquel 1894 en que el coronel Sartoris, el alcalde, la dispensó de impuestos. El coronel Sartoris inventó un enredado cuento en el sentido de que el padre de la señorita Emily había prestado al municipio un dinero que el municipio, como cuestión de negocios, prefería devolver así. En la siguiente generación, ya no estaba el coronel Sartoris, llegó un grupo y le escribieron una carta oficial pidiéndole que se presentara en la oficina del oficial de justicia. Una semana después, el propio alcalde tuvo que escribirle en persona ofreciéndola visitarla o enviarle un coche. Nada. Convocaron una reunión especial del Consejo Municipal, una diputación la fue a visitar. Les hizo entrar el viejo negro al vestíbulo. Olimos a polvo. El cuarto estaba agrietado y cuando se sentaron, un leve polvo se elevó perezosamente. Al fondo se elevaba un retrato a lápiz del padre de la señorita Emily. Se levantaron al entrar ella. Parecía borrosa como un cuerpo que lleva mucho tiempo sumergido en agua inmóvil. Sus ojos perdidos en las grasientas ondulaciones de la cara parecían dos trocitos de carbón encajados en un trozo de masa. Ella ni siquiera les pidió que se sentaran. Su voz era seca y fría. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. Nosotros somos autoridades municipales, señorita Emily, pero no hay nada en los libros. Vayan a ver al coronel Sartoris. Pero, señorita Emily, el coronel Sartoris había muerto hacía 10 años. Apareció el negro y ella les pidió que nos acompañara a la puerta. Así nos venció y nos venció a todos, en toda regla, igual que había vencido a sus padres 30 años antes con lo del olor. Después de la muerte de su padre, ella salía un poco. Después que se marchó su novio, la gente apenas la vio. Unas pocas señoras tuvieron la temeridad de ser recibidas, única señal de vida de ella. De pronto empezó a extenderse un olor. Una vecina se quejó al alcalde. Esa noche se reunió el consejo municipal. Así que la noche siguiente, 4 hombres cruzaron el césped de la señorita Emily y se deslizaron alrededor de la casa como ladrones. Esparcieron cal viva por allí y en todas las construcciones auxiliares. La señorita Emily apareció allí sentada. Y entonces, al cabo de unas semanas, desapareció el olor. Entonces fue cuando la gente empezó a lamentarse realmente por ella.
Su tía abuela se había vuelto completamente loca al final. Creía que los Grierson se consideraban un poco por encima de lo que realmente eran. Ninguno de los jóvenes era bastante para la señorita Emily. Y así creció. Cuando murió su padre se dijo por ahí que lo único que le dejaba era la casa. En cierto modo, la gente se alegró. Al fin podían compadecer a la señorita Emily por quedarse sola y pobre. Al- el día, el día después de su muerte, la señorita Emily les, al día siguiente de la muerte del padre, la señorita Emily los recibió y les dijo que su padre no había muerto. Trataron de persuadirla y finalmente al tercer día lograron enterrarlo. Ella estuvo enferma mucho tiempo. Después, el pueblo había contratado la pavimentación de las aceras. La compañía de obras llegó con negros, mula, maquinaria y un capataz llamado Homer Barrow. Los niños lo seguían. Al principio nos alegramos de que la señorita Emily por fin se interesara por algo y por alguien. Pobre Emily, deberían venir a verla sus parientes, dijeron entonces. Y finalmente llamaron a los parientes de Alabama, pero hacía años que su padre había reñido con todos ellos por la herencia de la vieja Wyatt. Y tan pronto como dijeron los viejos, pobre Emily, empezó el cuchicheo. Ella, después de unos días, entró a la farmacia y le pidió al boticario veneno. Pero señorita Emily, arsénico, dijo la señorita Emily. Entonces el boticario le entregó una caja donde estaba escrito para ratas. Era veneno para ratas. Así que al día siguiente todos dijimos se va a matar. Cuando se le había empezado a ver con Homer Barron, dijimos se casará con ella. Luego dijimos todavía lo convencerá. Homer le gustaba ir con hombres. Él no era un hombre de casarse. Luego dijimos pobre Emily. Entonces algunas señoras empezaron a decir que era una deshonra para el pueblo. Pero por fin las señoras obligaron a un ministro bautista a visitarla. Cuando él salió, nunca quiso divulgar lo ocurrido en esa entrevista. Así que volvió a tener bajo su techo parentela de su sangre. Al principio no pasó nada. Luego nos sentimos seguros de que se iba a casar. 2 días después supimos que había comprado un conjunto completo de ropa de hombre. Están casados, dijimos todos. Nos alegramos de veras. Homer Barron desapareció. Todos éramos aliados de la señorita Emily, ayudándola a dejar burladas a sus primas. Al cabo de 3 días, Homer Barrow volvió al pueblo. Cuando volvimos a ver a la señorita Emily, había engordado y el pelo se le volvía gris. Hasta el día de su muerte, a los 74 años, siguió teniendo ese vigoroso gris hierro, como el pelo de un hombre activo. Desde entonces la puerta de adelante permaneció cerrada, salvo durante el periodo de 6 o 7 años, cuando tenía unos 40 años, eh, donde se envió a las hijas y nietas de las coetáneas del doctor Sartoris. Mientras tanto, se habían dispensado sus impuestos. Cuando el pueblo obtuvo el reparto postal gratuito, la señorita Emily se negó a dejarles fijar los números de metal sobre la puerta y ponerle un buzón. No quiso ni escucharles. Cada día observábamos al negro ponerse canoso y escorvado, entrando y saliendo con una bolsa de la compra.
Cada diciembre le enviábamos un aviso de impuestos que la oficina de correos devolvía una semana después, sin ser recogido. Así pasó de generación en generación, querida, ineludible, impertérrita, tranquila, perversa, y así murió. Cayó enferma en la casa llena de polvo y sombra. No supimos siquiera que estuviera enferma. El negro recibió a las primeras señoras en la puerta de delante y las hizo entrar, y luego desapareció. Se marchó derecho a través de la casa y salió por atrás y no se lo volvió a ver. Las dos primas vinieron enseguida, hicieron el entierro. Luego, em, se, perdonen, luego sabíamos que había un cuarto en esa casa, en aquella región de las escaleras arriba, que nadie había visto en 40 años. Tuvieron que forzar. Esperaron hasta que la señorita Emily estuviera decentemente en tierra para abrirlo. La violencia del derrumbamiento de la puerta pareció llenar ese cuarto con un polvo invasor. Durante un rato nos quedamos allí, simplemente mirando la profunda sonrisa sin carne. El cuerpo, al parecer, había yacido en otro tiempo en la postura de un abrazo, pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, que vence incluso la mueca del amor, le había puesto los cuernos. Lo que quedaba de él, podrido bajo lo que quedaba del camisón, se había vuelto inseparable de la cama en que yacía, y sobre él, y sobre la almohada de al lado de él, se extendía ese liso revestimiento del paciente polvo en espera. Entonces nos dimos cuenta de que en la segunda almohada había el hueco de una cabeza. Uno de nosotros levantó algo de ella y al inclinarnos adelante, sintiendo las narices seco yacre, un mechón de pelo gris, hierro. El cuento traté de resumirlo de la mejor manera, es bastante más largo, pero creo que voy a dejar para después mi intervención porque me interesa saber mucho lo que nos va a decir Viviana. Te cedo el micrófono. Gracias, Trini, no, pero rescataste realmente los momentos más atractivos, ¿no? Si fuera una serie o una miniserie, pusiste el foco, la cámara en aquello que es más escalofriante o que va generando el misterio hasta que nos encontramos con este desenlace. Así que valió la pena, como siempre, escucharte. Ahora, el tema del título es curioso, ¿no? Porque una rosa para Emily, uno pensaría en un cuento romántico, o no sé, un desencuentro romántico también, ¿no? Una rosa entregada en un funeral que es tan común. Eh, ¿Por qué Faulkner, este escritor maravilloso del que refleja realmente la vida, los modos, la historia del sur norteamericano, elige este título? Hay muchas versiones, hay muchos comentarios, se piensa en que es una especie de regalo del autor para el protagonista del propio cuento, se piensa en la tristeza y en las muertes que acaecen en esta casa, ¿no? En cómo murió el padre, en cómo murió Homer Barrow. Entonces es un cuento con un título casi paradójico, porque lo que uno se encuentra después es terriblemente oscuro, es siniestro, y hay un secreto que recorre todo el cuento de cabo a rabo, ¿no? Este cuento fue publicado en The Forum, una revista, en el 30 de abril de 1930, y podríamos darnos el permiso de pensar que fue uno de los cuentos que transcribió la secretaria de Philip Stone. Philip Stone fue un mentor de Faulkner. Él era abogado, no era escritor,
pero le gustaba mucho la forma de escribir de Faulkner, entonces buscaba, como a veces hacemos muchos, ¿no? Desde sus posibilidades o desde su lugar, colaborar con este escritor en ciernes. Así que bueno, eso sería como una suposición, un dato de color, pero no deja de ser interesante, ¿no? Eh, a mí lo que me impresionó fijémonos que en el primer párrafo habla ya de la muerte de Emily, o sea, estaría comenzando, es un cuento como que es circular, ¿no? Que empieza hablando de la muerte de la señorita Emily Grierson y cierra con la muerte de la señorita Emily y con lo que desata, con lo que destapa el acceso a la casa, eh, que es macabro, es tenebroso, es oscuro y da cuenta de la necrofilia de la buena Emily, por decirle de una forma, porque ya a la muerte de su padre lo mantuvo 3 días negando que estaba muerto. Y suponemos que su padre murió de viejo, ¿no? No sabemos si habrá habido también alguna mano de doña Emily. Pero en el caso de Homer, claramente el arsénico no era para que ella se suicidara, sino era para este buen hombre. Y da esa terrible sensación de las mujeres que hacen cualquier cosa por retener al hombre que aman a su lado. Matarlo y dejarlo en esa cama por décadas. Y algo que es muy fuerte también, que el autor hace mención a la homosexualidad, estamos hablando de un cuento de 1930, porque dice, Homer andaba con hombres, le interesaban los hombres, iba a tomar cerveza con los chicos, él dirigía, él era el capataz, podríamos decir, de los negros y los blancos que estaban trabajando en la construcción de las calles, y estaba siempre entre hombres. Sin embargo, se paseaban, ¿no? En una calesa, en un carro bonito, por el pueblo, Emily con el capataz. Y en un momento me puse a pensar, aparentemente todos los pretendientes de Emily habían sido rechazados por su padre, pero qué desesperación la de esta mujer de ver cómo le pasaban los años y se quedaba sola, y a pesar del poder que tenía en el pueblo, no pudo lograr que un hombre se quedara a su lado, no importa los motivos. Entonces decide tomar esta decisión. Y alguien que me impactó también mucho era el sirviente, este mayordomo negro que hacía las cosas de la casa, pero seguramente tenía que estar al tanto del secreto. Él tuvo que haberse preocupado por el olor, él tuvo que haber ubicado la fuente del olor. O sea que su servicio llegó más allá de lo normal, porque, digamos, respaldó a la dueña de casa en esta situación escalofriante. Y con esta palabrita le doy el lugar a Ceci. Gracias, Vivi. Retomando un poco lo que tú decías del mayordomo, en la parte final, cuando todos entraron a la casa, el mayordomo arrancó, porque él sabía lo que iba a pasar. Obviamente había sido eh, cómplice de ella, de lo que había pasado, y después quizás que otras cosas, ¿no? El autor en este cuento es bien singular porque va y vuelve en la historia, entonces uno le cuesta un poco decir de qué está hablando, como decía Vivi al principio, entró diciendo que Emily había muerto y después la mitad del cuento vuelve atrás y se va hacia adelante, o sea, a mí me costó, lo leí 3 veces para variar. El pueblo vivía en torno a Emily y a la casa de los Gibson, ¿cierto? Qué rico por Emily, feliz por Emily, le daba pena, después se alegraban, después la juzgaban. El chismorroteo era alrededor de la casa de ellos. Cuando ella muere, los hombres tenían un afecto respetuoso por ella,
Y las mujeres, cuando ella muere, van por solamente curiosidad para ver su casa por dentro. O sea, un morbo bien, bien curioso que en realidad se da siempre. El papá le espantaba a todos los novios. Yo creo que me da la sensación que a lo mejor no se sabe si murió de viejo, pero cómo saber si queda la duda abierta si lo mató o no. Las primas que la visitaban, ¿cómo no se daban cuenta, cierto, en lo que dice el autor, que ella le estaba faltando un tornillo? El- y lo otro que habla el autor, bien curioso, que es parte de la imaginación de nosotros los lectores, que Homer estaba en posición de abrazo cuando yacía en su cama. Quiere decir que ella lo mató sin que él supiera, o seguramente lo envenenó, se abrazaron, él muere y ella después sale de ahí, porque de hecho se le queda un mechón de pelo, ¿cierto? O sea, así de macabro lo que ella pensó en cómo tenía que hacer todo. Bueno, la simbología está la casa de ella, la decadencia de cuando eran tiempos buenos y después tiempos malos, el cuadro, el padre dibujado con lápiz. Y, y aquí habla algo bien interesante de los impuestos. Después, cuando todo esto muere el famoso señor que le había dicho que no, ella no iba a pagar impuestos, finalmente llega la transparencia y lo que corresponde a la ley, que ella sí tenía que pagar impuestos. No había en ninguna parte donde ella pudiera librarse de eso y correspondía un poco que ellos hicieran recobrar la normativa a la pobre Emily. Así que bueno, yo con eso le paso la palabra. Tenía un cuento bien difícil para mí y con harto, y yo creo que tiene mucho más detalles, que hay dos o tres párrafos que no entendí. A ver si Trini nos puede aclarar. Adelante, Trini. Tal cual. De hecho, yo creo que ni siquiera con el resumen que logré hacerles, uno termina de entender del todo el cuento. El cuento es muy difícil, muy desafiante, porque eso es lo que hace Faulkner con sus lectores. Es un autor innovador, no solamente en la temática, sino en la propuesta de sus cuentos o de sus novelas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, él nace en 1897, imagínense, y en 1962 muere, pero en ese tiempo en que además fue muy incomprendido al inicio. Nadie quería editarlo porque no era su escritura, su mensaje. Había que mirar entre líneas. En este cuento, naturalmente, y por eso los seleccioné, esta es una forma de acercarnos a Faulkner directa, porque efectivamente, si uno lo lee por encima, como lo hemos visto en otras oportunidades, si uno simplemente se dedica a describir el iceberg que ve, nos quedamos muy inválidos, porque la riqueza del cuento está debajo. El cuerpo del iceberg que está sumergido de pronto va, eh, va informándonos de una serie de revelaciones que si no volvemos a leerlos no entendemos. Porque miremos, por ejemplo, la persona, Emily. Emily es una figura simbólica todo el tiempo y representa muchísimas cosas. De partida, ella pertenecía a familias de alcurnia que habían quedado en el pasado. Entonces, lo que pretende Faulkner es hacernos ver que esta figura no quiere progresar con los adelantos del pueblo, no quiere instalar la casilla postal, no quiere asimilarse al cobro de impuestos nuevos, porque ella pertenece al pasado. Entonces ella está ahí firme, inmutable a los cambios que se van dando en el pueblo y no quiere asimilarlos, por tanto no quiere aceptar los cambios. Por otro lado, también está lo que representa el sur norteamericano, ¿no? Ella representa justo ese sur donde ya se estaba aboliendo la esclavitud y no se quiere aceptar eso. Y la figura del sirviente eh, alude justamente a eso. Él, con una fidelidad hacia ella, hacia lo que representaba la esclavitud,
servil, fiel, obediente, pero apenas ella se muere, él asume su libertad, pero al tiro. Y entonces se va dando ese cambio. Por otro lado, otros símbolos, ¿no? Muchísimos, porque en el cuento se insiste mucho en, en la forma en que ese padre se adueña de su hija y le quita la posibilidad de ser madre, de ser mujer. No, simplemente está para servirle a él y después ya se verá, pero ella no se va a casar. Y entonces ella vive la infelicidad y la frustración de haberse podido casar en un momento dado, pero el novio se le va. Y entonces se frustra, pero en gran parte porque ella asume la responsabilidad de cuidar al padre hasta que se muere. Pero obviamente que hay una castración ahí. El padre le ha castrado la vida a esa hija. Y el pueblo de alguna manera también lo intuye ahí. Otro aspecto que es impresionante en este cuento y nos demuestra además la capacidad de ficción y de manejo de la técnica literaria es el narrador. ¿Qué nos dice el narrador? El narrador no es un testigo solamente que está observando todos los hechos, es el pueblo mismo que está observando lo que pasa en esa casa y todo lo que esa mujer representa. Están atentos, están experimentando cualquier transformación, cualquier salida, cualquier novedad que nos da Emily. Emily es el pasado, el pueblo la está mirando desde el progreso. Otros asuntos que son impresionantes, como los maneja este William Faulkner, son tres técnicas. Tú te fijaste en una, Cecilia, muy bien. Este cuento todo el tiempo hace saltos temporales, va y viene y va, luego vuelve a rememorar lo otro. Y esos saltos, el lector se tiene que ir adaptando a ellos porque no es fácil nuevamente volver a esto. Ya está tratando de entender el contenido, pero además los saltos indican mucho. Y son justamente los saltos al progreso, los saltos del país, la abolición de la esclavitud, el asumir que ya la alta sociedad ya no tiene los mismos derechos y tiene que acomodarse a los que se están normando después. Pero otro tema interesantísimo, además de los saltos temporales, es el manejo del monólogo interior. Eso antes no se hacía. ¿Y qué es lo que nos permite entonces Faulkner? Entender un poco la corriente de pensamiento de los personajes. Y entonces nos acercamos a la Emily, que obviamente se resiste a abrir las puertas de su casa y se resiste a ser parte de la modernidad. Ella es el pasado inmovible y así quiere quedar. Pero también es un pasado frustrado que no ha podido asumir una vida de mujer y madre. Y finalmente, bueno, lo que les decía antes, ¿no? Este narrador que representa lo colectivo y que es el compromiso del pueblo frente a esta resistencia histórica frente al avance de la vida, ¿no? Muy bien, yo con esto le vuelvo a ceder la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, qué lindo encontrarnos, ¿no? Y cotejar que uno no anduvo tan despistado con el tema. Eh, si bien han aportado mucho las dos, a mí hay una parte del tema, como es mi pasión también la historia, que me gustó mucho, porque en la biografía de Faulkner es fácil encontrar que él en un principio fue un muy buen alumno, hasta que un día decidió dedicarle menos tiempo a la escuela e investigar más sobre la historia de la zona donde él vivía y que tiene que ver con todo el tema de las luchas, la guerra de secesión, las luchas de los confederados. Y hay varios personajes en su historia que lo condujeron, disculpe, pero para ser fiel al nombre que voy a mencionar, lo voy a leer. Uno fue su madre,
otro fue su abuela, y otro fue Caroline Collie Barr, que era la niñera afrodescendiente que lo crió desde la infancia. Yo me imaginaba a un personaje como Faulkner, que ya tendría una febril imaginación y ganas de escribir, alimentado, alentado, nutrido por las historias que traería la niñera, la persona que lo cuidó, desde un lugar tan lejano, ¿no? Las historias, las leyendas, los mitos, desde África, mezclados con las historias de este sur. Yo he leído otros autores del sur y siempre hay, eh, no sé, como aportes fuera de la realidad, cosas extrañas, y acá me parece que se potencian, ¿no? Y ahí tal vez la clave está en estas tres personas que alimentaron su fantasía. Y es interesante porque su papá propiciaba la parte física y el movimiento, ir a cazar, ir a pescar, mientras que, como les decía, su mamá, su abuela y la niñera alimentaban más la parte educativa. Inclusive todos los hijos de esta familia, tuvo varios hermanos Faulkner, sabían leer y escribir antes de ir a la escuela. Entonces vemos cómo se potenció desde un principio la escritura, la lectura, el conocimiento. Y yendo al tema de la historia, es muy interesante ahí en el segundo párrafo, hace unas referencias así como casi casuales, pero muy importantes, a la historia y a los cambios, como nos decía Trini, ¿no? Dice, los garages y las desmotadoras de algodón habían recubierto y borrado incluso los nombres augustos de ese barrio. Se está refiriendo al barrio donde vivían los Grierson. Solo quedaba la casa de la señorita Emily. Acá vemos, Trini nos hablaba del cambio, del progreso, del rechazo al progreso, y la casa se eleva como un símbolo de no voy a cambiar. Hasta acá llegamos. Y dice, solo quedaba la casa de la señorita Emily, elevando su terca decadencia coqueta. Qué tres palabras tan bien hilvanadas. Terca decadencia coqueta. Por encima de los carros de algodón, vuelve a hacer la mención al algodón, y las bombas de gasolina. Ofensa a los ojos entre tantas ofensas a los ojos. Qué manera simbólica, rica, profunda de hablar de la resistencia al progreso. ¿Y por qué las desmotadoras de algodón? Porque todos tenemos en mente por películas, por series, por libros, que el cultivo del algodón fue un desarrollo económico central, ¿no es cierto?, en los Estados Confederados, y ¿quiénes hacían el trabajo? Justamente los esclavos negros. Entonces, renunciar a la esclavitud significaba también renunciar a la mano de obra barata que proporcionaban los esclavos. También hace otras referencias a la historia, pero todo como de pasadita, porque dice, en el cementerio adornado de cipreses, entre las alineadas tumbas anónimas de los soldados de la Unión y de la Confederación que cayeron en la batalla de Jefferson. Es decir, como en un cuento que tiene 1000 vericuetos, como hemos visto, él además nos acerca la historia de esos lugares donde él vivió, si bien no siempre en el mismo lugar, pero prácticamente toda su vida. Y respecto a la forma, como para ir cerrando, está dividido como en largos parágrafos, ¿no es cierto? Yo leí que en el original estaban separados por asteriscos. En el caso del material que nos proporcionó Trini aparecen números romanos, pero lo interesante es que cada segmento empieza con un hecho importante y cierra con un hecho importante. Esto se los dejo como ejercicio, no se los voy a contar. Pero vayan a la lectura, y si soliciten el cuento a Ceci que se los manda, y vean cómo al inicio de cada una de estas partes
hay un hecho sobresaliente y en el cierre también. Y esto de los saltos en el tiempo, que es un rasgo que recorre toda la literatura de Faulkner, impresionante en este cuento, porque nos lleva a y también pone de relieve algo que es muy fuerte, que es los cambios generacionales y lo intergeneracional. Como Sartoris, que era de la época de Emily Grierson, le condona los impuestos, pero también las coetáneas de Emily le envían sus hijas y sus nietas a aprender una actividad artística en la casa de Emily. Y durante ese tiempo la casa permanece abierta y entra gente, hay movimiento, hay vida. Pero cuando estas jóvenes se van haciendo mayores y las generaciones ya no tienen interés en seguir haciendo esa actividad artística, la casa se cierra y Emily se va quedando sola. Personaje que evoluciona, que cambia, lo vemos como el autor nos va mostrando, tanto física como emocional y espiritualmente a lo largo de todo el cuento. Léanlo, porque me callo acá porque no nos quedamos toda la mañana, pero realmente es fascinante. Adelante, Ceci. Gracias, Miguel. Y bueno, lo último que el autor señala es que la nueva generación se convirtió en la columna vertebral del pueblo y el espíritu. Entonces, en el fondo había cambios positivos. Lo que era justo, y lo que no, no. Y ellos trataron, ahora cuando ella muere, Emily muere, curiosamente la entierran con el cuadro del padre. Yo encuentro que bueno, y la conversación de los hombres era que se pavoneaban inclusive que a lo mejor que habían coqueteado con ella. O sea, ella era como una especie de algo muy importante en esa sociedad. Y les quiero mostrar que hay una persona que analiza el cuento, pero él se imagina la casa, que se la voy a mostrar a ustedes. ¿La pueden ver? Sí. Él se imagina la casa de Emily y en realidad yo me imaginaba algo muy parecido. Una casa antigua que Es genial. ¿En cuántas series la hemos visto, una casa similar? Exacto, y entonces yo me imaginé esta casa tal cual, desdeñada abajo, que fue muy bonita, con fuentes aparentemente de flores, no sé si hay fuentes de agua ahí, al parecer, pero un poco como era después, cuando ella ya la dejó muy botada la casa, y compartir lo último es la foto del autor, de William Faulkner, para que Ah, el autor, la gente, los radioescuchas se vayan asimilando cómo era él. Y un buen mozo el caballero. atractivo. No sé si Trini que se quedó con algo en el tintero. Sí, para ir terminando, hagamos también mención eh, a- al autor, ¿no? Él fue galardonado con el premio Nobel, finalmente, fue reconocida su literatura, pero me gusta mucho la razón que dan, ¿no? Por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense. Evidentemente que él abrió la puerta a una literatura nueva, a una literatura en la que el lector tenía que trabajar mucho. Sin el trabajo personal de él, no se va a terminar de entender el cuento y nos vamos a quedar simplemente con la imagen del iceberg por fuera. Y dos asuntos más de los que no quiero dejar de lado. El título es fundamental. Ujú. Porque, de hecho, recurrí a- al comentario que hace un chileno que me gustó mucho, que se llama él Miguel de Loyola. Y a propósito, dice él, una rosa para Emily. ¿De quién será la mano que en un último gesto de despedida acuda a honrar la gloria que Emily, con una rosa? Finalmente ella muere, pero no la vencen del todo porque ella se defiende como puede, ¿no? ¿Y qué nos dice en definitiva este mismo autor, ¿no? Una rosa para Emily esconde la radiografía completa de una sociedad caduca, simboliza en la simpleza de una mujer que se apartó y fue a su vez apartada por sus vecinos, aunque jamás vencida, pero carente de afectos, solitaria y olvidada. Tras el descubrimiento final de la historia,
queda al descubierto su enorme desamparo existencial junto al fragor de sus sueños amorosos. Es increíble en el caso de este cuento. La verdad que a mí me dejó impresionada, pero tuve que leerlo también 2 veces, no creas, Ceci. Pero voy sobre todo a la tensión manifiesta que supone la lectura, porque uno finalmente se pierde con el olor al que después le tienen que echar cal. Nadie va más allá de eso. Sin embargo, ese olor ya nos estaba mostrando el secreto, porque el olor era un muerto. Y Claro, uno como lector advierte eso solamente al final, cuando ella ya ha muerto. Pero ella ha querido reivindicar algo de vida al tratar de vivir en forma muy espantosa con este hombre a quien secuestra y de quien se adueña. Es total. espectacular este cuento, la verdad que da mucho que hablar y ojalá los radioescuchas puedan leerlo y tratar de aportar incluso otras perspectivas Sí. nuevas, ¿no? Y la Muy bien, referencia al chiquillas. vino para ratas, ¿no? O sea, ella consideraba, a pesar de que lo retiene, que esa persona era una rata. Y la rata siempre es el símbolo de lo negativo, de lo malo, de lo que hay que destruir, ¿no? Pero bueno, ella conserva su cuerpo, que parece ser lo que le daba calor en ese abrazo fúnebre y mortuorio. Y el ministro fue a verla, pero nunca se supo qué fue lo que conversaron y no quiso nunca más volver. La verdad que el cuento De lo tiene que más habrán cosas, hablado. sí, el cuento tiene más cosas, pero hay que ir anotando harto y no nos alcanza el tiempo, así que no, la verdad que es un excelente cuento, un desafío, como decía Trini, si para Trini lo leyó 2 veces, yo la tercera vez y me quedaron cositas, le iba a preguntar, pero pero entretenido, me encantan los desafíos y yo creo que los radioescuchas también, ¿cierto? Seguro. Así que Muy bien. un besito, un abrazo, hasta la próxima semana y nos vemos con mucho cariño. Chao, chao. Te queríamos pedir, ayúdanos a ayudar. Para esto necesitamos más suscriptores en nuestro programa Yo Soy Digital Chile, que es la radio de lectura para todas las personas. Para que llegue a más personas necesitamos más suscriptores. Nuestra meta es llegar a 1000. Vamos en 420. ¿Nos ayudas? Muchas gracias.